Fernando Delgado era el tipo de millonario que cree que el dinero puede resolver cualquier problema. A los 56 años, había construido un imperio de manufactura que generaba miles de millones de dólares anuales. Su empresa, Delgado Industrial Solutions, era conocida por su innovación tecnológica y su capacidad para resolver problemas complejos en la cadena de suministro global. Fernando se jactaba de tener el mejor equipo de mentes brillantes del país, y con frecuencia se refería a sí mismo como el solucionador de problemas número uno del continente. Lo que Fernando no sabía era que su empresa había estado sumida en una crisis silenciosa durante más de un año. Un defecto fundamental en uno de sus productos principales, un componente industrial crucial utilizado en plantas de energía y sistemas de manufactura avanzada, estaba causando fallos costosos en las operaciones de sus clientes. Los ingenieros de su propia compañía habían intentado resolverlos sin éxito. Habían traído a consultores externos, expertos de universidades prestigiosas, equipos de investigación de otros continentes. Nada funcionaba. El problema era específico y desconcertante, el componente fallaba bajo ciertas condiciones de presión y temperatura que eran prácticamente imposibles de replicar consistentemente en laboratorio. Los clientes estaban molestos. Algunos habían comenzado a abandonar a Delgado Industrial Solutions en favor de competidores. Y el secreto estaba a punto de salir a la luz pública, lo que destruiría la reputación de la empresa y haría que sus acciones se desplomaran. Fue en medio de esta crisis oculta cuando Martín, el hijo menor de Fernando, llegó a la oficina ejecutiva con su mejor amigo del instituto, Santiago. Santiago era un joven de 22 años que había dejado la universidad después de su segundo año. No era porque fuera un fracaso académico, sino porque sentía que la educación formal no le permitía explorar sus verdaderas pasiones, resolver problemas mecánicos y entender cómo funcionaban las cosas desde el nivel más fundamental. Santiago era pobre. Provenía de una familia trabajadora, de un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Pero tenía algo que el dinero de Fernando no podía comprar, una mente curiosa sin límites y la capacidad de ver problemas desde ángulos completamente inesperados. Papá, te presento a Santiago, dijo Martín cuando entraron en la oficina. Es el tipo más inteligente que conozco. Puede arreglar cualquier cosa. Fernando levantó la vista de su escritorio, divertido por la arrogancia juvenil de la afirmación. Su hijo tenía 23 años y a menudo traía amigos a la oficina con historias grandiosas sobre sus habilidades extraordinarias. Fernando sonrió con condescendencia. ¿Cualquier cosa?, preguntó Fernando, mirando a Santiago de arriba hacia abajo. El joven llevaba ropa vieja, zapatos desgastados, y sus manos mostraban cicatrices de trabajo manual. Déjame hacerte una apuesta entonces, muchacho. Tengo un problema que mis mejores ingenieros, mis consultores, mis equipos de investigación no han podido resolver en más de un año. Si lo resuelves, te doy mi empresa. La compañía completa. Todos mis activos, todas mis propiedades, todo. ¿Qué te parece? Fernando se rió mientras hacía la oferta. Estaba completamente seguro de que esto era imposible. Era una apuesta de vanidad, una forma de humillar gentilmente al joven de barrio pobre que pensaba que podía resolver los problemas de un imperio industrial. Santiago miró a Martín, y luego de nuevo a Fernando. No sonrió, no se rió, simplemente preguntó, ¿cuánto tiempo me das? Un mes, dijo Fernando, todavía riendo. Toma un mes. Si no lo resuelves en 30 días, la oferta se cancela y todos nos olvidamos de esto. Lo que sucedió durante ese mes cambió todo. Santiago no entró en el laboratorio de Delgado Industrial Solutions. No se sentó con los ingenieros. No pidió acceso a sus datos o a sus investigaciones previas. En su lugar, hizo algo completamente inesperado, pidió visitar los sitios donde el componente había fallado. Durante las siguientes 3 semanas, Santiago viajó a 5 plantas industriales diferentes. Habló con los operadores. Hizo preguntas que parecían absurdas a los ingenieros que lo acompañaban. ¿Cuál es la humedad del aire aquí? ¿Cuál es el patrón exacto del viento en esta región? ¿Hay algún edificio cercano que vibre? ¿A qué hora del día generalmente falla el componente? ¿Qué estaban comiendo los operadores cuando falló? Los ingenieros de Fernando pensaban que Santiago era un loco. Pero Martín insistió en que lo dejaran hacer las cosas a su manera. En la 4ª semana, Santiago pidió regresar a la oficina de Fernando.
Llevaba consigo un cuaderno lleno de notas garabateadas, diagramas extraños, y lo que parecía ser patrones aleatorios de números. Se sentó frente a Fernando y, sin preámbulos, comenzó a explicar. El problema no está en el componente, dijo Santiago. El componente está perfectamente diseñado. El problema está en cómo la vibración resonante de los edificios interactúa con el metal bajo condiciones de presión específicas. Cada ubicación donde falló tiene una frecuencia de resonancia ligeramente diferente porque los edificios tienen diferentes estructuras, diferentes edades, diferentes fortalezas. Fernando frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Nuestros componentes se usan en docenas de plantas diferentes. Exactamente, continuó Santiago. Y solo falla en plantas con ciertas características arquitectónicas. Plantas que fueron construidas entre 1995 y 2003, con estructuras de acero específicas, y que tienen cierto tipo de maquinaria pesada cercana. La vibración de esa maquinaria es transmitida a través del suelo, entra en el componente, y bajo las condiciones precisas de presión y temperatura, causa una microfractura. Fernando sintió que su corazón se aceleraba. Esto sonaba plausible, pero también sonaba imposible que su equipo de ingenieros de clase mundial no hubiera pensado en esto. ¿Cómo lo solucionamos?, preguntó Fernando, su tono cambiando de burlador a urgente. Santiago sonrió por primera vez. Con un amortiguador de vibración específico. No necesitas cambiar el componente. Necesitas cambiar la forma en que está montado. Necesitas un sistema de aislamiento de vibración que absorba estas frecuencias resonantes específicas. Durante la semana siguiente, Santiago trabajó con los ingenieros de Fernando. Esta vez, los ingenieros no lo ignoraron. Lo escuchaban. Trabajaban bajo su dirección. Y cuando implementaron la solución en las plantas problemáticas, funcionó. Perfectamente. Completamente. El problema que había atormentado a Delgado Industrial Solutions durante más de un año fue resuelto en 31 días. Fernando estaba en shock. No era el shock de la alegría de que el problema hubiera sido resuelto, aunque eso era importante. Era el shock de darse cuenta de algo fundamental, que había estado operando dentro de una caja durante toda su vida empresarial. Su equipo era excelente cuando operaban dentro de los parámetros conocidos, pero cuando enfrentaban un problema verdaderamente novedoso, se quedaban atrapados en su propia forma de pensar. Un joven de 22 años de un barrio pobre, sin título universitario, sin experiencia formal en ingeniería, había hecho lo que sus mejores mentes no podían hacer. Y lo había hecho porque no estaba limitado por la forma, correcta, de pensar sobre problemas industriales. Fernando se sentó en su oficina esa noche, completamente solo. Tenía una decisión que tomar. Técnicamente, podía argumentar que Santiago no había resuelto el problema en el sentido de haber reparado físicamente el componente. Podía negar la apuesta sobre una base técnica. Muchos empresarios lo habrían hecho. Pero Fernando no era un hombre deshonesto. Era un hombre de palabra. Y más importante aún, era un hombre que acababa de aprender una lección humilde que lo aterró, que su imperio, por grande que fuera, estaba construido sobre sus propias limitaciones. A la mañana siguiente, Fernando llamó a Santiago a su oficina. El joven llegó nervioso, inseguro de qué esperar. Te dije que si resolvías este problema, te daría mi empresa, dijo Fernando. Lo resolviste. Así que ahora necesitamos hablar sobre qué significa eso. Lo que sucedió durante las siguientes horas fue una conversación que cambió el curso de la historia de Delgado Industrial Solutions. Fernando no le entregó simplemente la empresa a Santiago. Eso habría sido irresponsable, y Fernando sabía que Santiago no tenía experiencia en gestión empresarial. En su lugar, le propuso algo diferente. Fernando nombraría a Santiago como director de innovación. Le daría control total sobre una nueva división dedicada a resolver problemas imposibles en la industria. Y en un plazo de 10 años, si el desempeño de Santiago era excepcional, transferiría gradualmente la propiedad de la empresa a él. Pero hay más. Fernando también hizo algo personal. Decidió que su propia forma de pensar había llegado a sus límites. Contrató a Santiago como su mentor personal. Un joven de 22 años se convirtió en el asesor de un millonario de 56 años. Fernando pasaba horas cada semana escuchando a Santiago explicar cómo veía los problemas, cómo cuestionaba los supuestos, cómo no tenía miedo de ser ignorante sobre cosas que otros consideraban conocimiento común.
Un año después, Delgado Industrial Solutions no solo había solucionado el problema del componente, sino que había desarrollado una reputación completamente nueva como la compañía que resuelve lo imposible. Clientes de todo el mundo comenzaron a buscar a Fernando no para sus productos tradicionales, sino para resolver los problemas más complejos y aparentemente insolubles de sus operaciones. Fernando, en una entrevista con una revista empresarial importante, fue preguntado sobre el secreto de su renovado éxito. Respondió: descubrí que la inteligencia sin humildad es solo arrogancia con números grandes. Un joven de un barrio pobre me enseñó lo que ninguna universidad podría haberme enseñado, que las mejores soluciones a menudo vienen de las personas que no saben que algo es imposible. Y cuando le preguntaron si realmente tenía la intención de entregar su empresa a Santiago, Fernando sonrió. Ya le estoy entregando algo más valioso que eso. Le estoy entregando la libertad de pensar sin limitaciones. Y he descubierto que eso es infinitamente más valioso que cualquier cantidad de dinero o poder. Santiago, ahora el director de innovación de Delgado Industrial Solutions, había hecho algo mucho más importante que resolver un problema técnico. Había resuelto el problema humano de un hombre que había olvidado que el verdadero éxito no se mide en billones de dólares, sino en la capacidad de reconocer la brillantez donde quiera que aparezca, sin importar en qué tipo de ropa venga envuelta.